Señor, tú conoces nuestros pasos mejor que nadie. Por eso te rogamos que un día más, Señor, tengas misericordia de nosotros, que tú consueles nuestras vidas, nuestras mentes, todo nuestro ser, y puedas traer un refrigerio a través de tu palabra, y que puedas traer también, Señor, voz de alerta, como tú eres el mejor atalaya, Señor, que siempre estás dispuesto a hablarnos. Estamos en el momento de recibir, Señor. Te rogamos, Dios mío, que tú tengas misericordia y nos des conforme a la necesidad de cada uno, Dios. Que ninguno de los que están aquí, Señor, estamos aquí, salgamos como hemos entrado, sino que salgamos llenos de ti y sobre todo dispuestos a obedecerte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí saben del primer mandamiento? Levanten su mano. ¿Cuál es? Sobre. Amarás a Dios sobre. Amarás a Dios sobre. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? Aleluya. Amén. Dios nos da los mandamientos ¿para qué? Para que se cumpla. A Dios no le ha placido darnos los mandamientos para que les escuchemos solamente. Es muy raro escuchar los mandamientos de Dios, pero Dios da los mandamientos para que se cumplan. Amén. Oírlos todos los oímos, pero cumplirlos ya es más difícil. Otro gallo cantaría, ¿verdad? Y es complicado, no es fácil. Pero sinceramente, hermano, este primer mandamiento entiendo que es el más fácil, por lo menos para mí, hermano. Amar a Dios sobre todas las cosas para mí es muy sencillo. Y entiendo que para todo creyente debe de ser el más sencillo. Los otros ya son más complicados, pero te puedo asegurar que cumpliendo este primer mandamiento es más fácil cumplir los otros. Amén o no amén. Pero aquel que no cumple el primer mandamiento, yo doy por imposible de que pueda cumplir los otros. ¿De qué nos valdría cumplir todos los demás si no cumplimos el primero, que es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿De qué valdría? No valdría para nada, hermanos. Vamos a leer en Mateo 22, del versículo 37 y 38. Ahí el apóstol nos habla del primer mandamiento. ¿Cuál es? Y nos vuelve a repetir. Aleluya. Bueno, en este caso es el mismo Jesús quien le recuerda el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Este es el primero y grande mandamiento, dice el Señor. Amén. O sea que el primer mandamiento y grande es este, no hay otro, y le tenemos que poner en su lugar, en el primer lugar. Amén o no amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero ahora nos vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y también nos habla el Antiguo Testamento del primer mandamiento. Aleluya. Porque el primer mandamiento no es algo que venga con el Nuevo Testamento ni viene con Jesucristo, sino que es algo que ya estaba establecido anteriormente. Amén. 6:5. Y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón
No sé si has notado como yo que hay una ligera diferencia entre estos versículos. La base del primer mandamiento, tanto en Mateo como en Deuteronomio, la base es la misma, pero hay una ligera diferencia. ¿La has notado o no la has notado? En una acaba diciendo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dice Mateo. Pero sin embargo en Deuteronomio dice claramente que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tu fuerza. Hay una diferencia. ¿Amén o no amén? Y esta diferencia es muy sencilla de explicar. Tú sabes que en el Nuevo Testamento la mayoría de las traducciones han venido a través del griego. Lo sabías, ¿verdad? Y los griegos en aquellos tiempos eran gente estudiosa, era gente de buen saber, era gente que se preocupaba más de lo que había aquí. ¿Qué es esto? El coco, la mente. Le daban más a la mente que al corazón y a la propia vida, que es Jesucristo. Y por eso en la traducción, aleluya, algunos se quedaron ahí y algunos se creen que solamente hay que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda. ¿Y las fuerzas dónde las dejan? ¿Dónde dejan algunos las fuerzas? Algunos se han vuelto griegos en vez de cristianos. Los griegos era gente que le gustaba leer, le gustaba sentarse y le gustaba tirarse muy buenas parrafadas. Eran muy políticos, evidentemente, eran hombres sabios en el sentido humano. Pero hay una gran diferencia entre estos dos versículos. Aleluya. Y yo no quiero que el diablo ni a ti ni a mí nos interrumpa para que nosotros cumplamos el primer mandamiento, que es: amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, todas las cosas, entra la mente también, entra el corazón, amén, entra el alma, y entran las fuerzas, y entran tus hijos, y entran tus esposos, y entran tus esposas, amén, aleluya. Y nosotros debemos de ser sensatos y debemos de entender claramente que aquel que ama a Dios sobre todas las cosas, ese es el que cumple el primer mandamiento, y por lo tanto le va a ser más fácil cumplir todos los demás. Pero el que no es capaz de poner a Dios en primer lugar en su vida, aleluya, sobre todas las cosas, le es muy difícil, aleluya, poder cumplir los demás. Y lo más importante, es muy difícil hallar la salvación. Amén. No es que lo diga yo, es que es así. Porque a través de quién entramos al reino de los cielos. A través de... ¿Y a través de quién somos sus hijos? A través de... Y para entrar en el reino de los cielos, ¿qué hay que hacer? ¿Casarse con quién? Que es el esposo. ¿Y al esposo qué hay que hacer? ¿Amarle en primer lugar, o en segundo lugar, o en tercer lugar? Hablo del esposo que es Cristo, no de otro. No usurpemos en lugar de Dios. Amén. Para entrar al cielo hay que entrar de la mano de Jesús. Y para entrar de la mano de Jesús tenemos que ser su esposa. La iglesia es su esposa, Él es el esposo, y entramos juntos al reino de los cielos. Y si no amamos a Dios en primer lugar, dudo mucho que entremos. Amén. Y si lo tienes un poco dudoso, empiezas a escudriñar la Biblia. Amén. Podemos ver como la base principal, como hemos dicho en estos versículos, es la misma en el primer mandamiento, pero hay una gran diferencia. Amén o no amén. Y ahora nos vamos a ir al Apocalipsis 2, un salto tremendo desde Deuteronomio hasta el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Capítulo 2.
versículo 1 al 7. Todos conocemos el mensaje a las 7 iglesias. Amén. Los mensajes a las 7 iglesias. Y hoy el Señor nos da este mensaje a la iglesia de Efeso. Y dice así el Señor, porque viene en rojo en la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Un mensaje claro. Yo primero quiero explicarte algo, si igual no lo conoces. Sabemos que el Apocalipsis es el libro de la revelación. Dios manda a un ángel para que le revele a Juan este mensaje del Apocalipsis. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Por lo tanto, a mí me hace pensar la primera parte del versículo 1, donde dice el Señor: escribe, ¿a quién dice que escribe? Al ángel de la iglesia en Efeso. A mí esto me ha hecho reflexionar. ¿Y cómo puede ser, si Dios manda un ángel para darle un mensaje a Juan, cómo es que Juan luego le va a devolver luego un mensaje a un ángel? No, hermanos, esta no es la versión. La versión es que Dios manda un ángel para revelarle a Juan el Apocalipsis. Pero luego Juan lo que tiene que hacer es hablar de parte de Dios y hablarle al ángel de la iglesia en Efeso, en este caso. Y ángel, en una de las versiones de las traducciones del griego, significa, ¿qué significa, hermano? Mensajero. Y aquí narra Dios a través del Apocalipsis que le escribió Juan. Es al mensajero de Dios en la iglesia en Efeso. Aquí hay muchos mensajeros de Dios. Incluso por la radio oímos a veces a nuestra querida hermana Mari Carmen decir: ¿buscas un ángel? ¿La has escuchado o no? Hay ángeles, mensajeros, que obedecen a Dios, tanto en el lugar de la iglesia de Efeso como en el lugar donde Dios les pone y les va hablando y les va ministrando para que ellos luego sean luz, sean bendición, pudiendo ser ayudadores en África, pudiendo ser personas que están en hospitales de voluntarios, pudiendo ser personas que están dando de comer a miles de niños en comedores sociales, pudiendo ser mesoneros del reino de Dios, cuidando a las personas que Jesucristo, el buen samaritano, trae para que les cuidemos. Pero pueden ser aquellos hombres de Dios o mujeres de Dios que trasladan la palabra de Dios. Y en este caso, el mensajero, el ángel de la iglesia de Efeso, es el hombre de Dios que estaba a cargo en la iglesia de Efeso. Eso es lo que quiere decir. Y
lo que hemos escuchado. Aleluya. Que Él conoce nuestro trabajo. Él conoce nuestro esfuerzo. Él conoce nuestra dedicación. Él conoce todas las buenas obras que hacemos para Él. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y este mensaje dado a la iglesia de Efeso tiene mucho que ver con el primer mandamiento. Algunos se equivocan en el término perder el primer amor. Creen que lo que un día era un privilegio, el servir a Dios, en el tiempo se convierte en monotonía, en rutina, y se pierde el sabor de hacerlo con ganas y con anhelo. Creen que perder el primer amor es eso, hermano. Y no, están equivocados. Perder el primer amor significa no amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que significa. No nos equivoquemos, hermano. Cuando nosotros perdemos, eso sí, las consecuencias del perder ese primer amor son la monotonía, son la falta de claridad espiritual, son el cansancio emocional, mental y físico. Esas son las consecuencias de no amar a Dios sobre todas cosas. Pero no el perder el primer amor es creer que hemos perdido hacer las primeras obras. No nos equivoquemos. Aquel que pierde de hacer las primeras obras es porque no tiene a Dios en primer lugar. ¿Estás conmigo o no? Porque el que tiene a Dios en primer lugar y ama a Dios en primer lugar, ¿tú crees que va a fallar en hacer las primeras obras? No. El que falla, el que entra en rutina, el que entra en cansancio, el que entra en monotonía, es aquel que no ha puesto a Dios en primer lugar. Aleluya. La iglesia de Efeso, como hemos leído, tenía obras. Su trabajo era arduo, tenía paciencia, no soportaba a los malos, habían probado a los falsos apóstoles, aborrecieron la obra de los nicolaitas, que son los humanistas, pero también, aleluya, pero habían dejado de amar a Dios en primer lugar. Amén. ¿Y qué es lo que Dios tenía contra ellos? ¿Qué es lo que Dios tenía contra ellos? Que habían dejado su primer amor, que habían dejado de amarle a Él primero. Eso quiere decir que habían dejado de amarle a Él primero. Eso significa que habían perdido su primer amor. Aleluya. Pero ¿cómo se deja el primer amor? Esto no viene de la noche a la mañana. Dejar de amar a Dios en primer lugar, dejar de amar a Dios sobre todas las cosas, no viene de la noche a la mañana. Hay varias razones por las cuales podemos dejar de amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo quiero darte 5 puntos. 5 puntos importantes. El primero es el trabajo por el mismo Señor. Ese es un punto por el cual podemos dejar de amar a Dios sobre todas las cosas. Que lo hemos oído muchas veces. Amar más la obra de Dios que el mismo Dios. Amén. Por ese motivo se puede dejar de amar a Dios sobre todas las cosas. Y vemos el ejemplo en Marta. Amén. ¿Te acuerdas de Marta y María? Amén. Aleluya. Pues puede ocurrir que creyendo y teniendo mucho anhelo santo, como tú quieras, de hacer cosas para Dios, hagas mucho en la obra y te olvides de Dios. De todas formas, esto también es una espada de doble filo. Hoy el que escuche con el oído del Señor, filtrado por el Espíritu Santo, sabrá lo que quiere decir el Señor. Y el que no, se lo tomará de tal manera que esto le sirva de evasión. Allá él, yo no. Gloria a Dios. La segundo punto es
que podemos dejar el primer amor es por las personas. Algunos están pensando, oh, es verdad, lo que hay que soportar a veces. No va por ahí la cosa. Las personas, hermano, las personas no son los que nos molestan a veces en el camino o intentan molestar, aleluya. Son aquellos que quieren ocupar un lugar tan importante en nuestra vida que acaban relegando a Cristo en un segundo lugar. Esas son las personas que pueden hacernos que perdamos el primer amor. No los que intentan molestarnos, sino los que parece que no molestan. Amén. El gran ejemplo es Abraham. Abraham sale y no se le ocurre otra cosa que llevarse a su, creo que es a su padre, Taré, ¿no? Taré es el padre de Abraham, ¿verdad? Bueno, pues él sale y no se le ocurre otra cosa que llevarse a su padre. ¿Sabes hasta dónde llegó Abraham? Hasta el valle de Arán. No llegó a otro lugar con su padre. Ay, amigo, a veces cogemos cargas que no tenemos que coger. A veces tenemos sentimientos naturales que no debemos de tener. Nosotros podemos bendecir a nuestros familiares, pero la mejor forma de bendecirles es presentarles a Jesucristo y luego orar y ayunar por ellos. Amén. Pero no solo eso. Deja allí a su padre, Taré, solo llegó hasta Arán. ¿Y a quién coge allí en Arán para luego llevarle con él a Abraham? A Lot, a su sobrino Lot. Deja a su padre en Arán, no sabemos si falleció o no, no lo sé, pero coge a su sobrino Lot. ¿Cuántos quebraderos de cabeza hubiera quitado a Abraham si no se hubiera llevado a su sobrino? ¿Amén o no amén? Es bíblico, ¿no? No vea la que tuvo que padecer Abraham y dónde se tuvo que meter por causa de llevarse a su sobrino Lot. Al final, ¿qué hizo Abraham? Menos mal que Abraham obedecía a Dios. ¿Qué hizo? Dijo, hijo, por favor, coge tu ganado y tus pastores y vete por otro lado. ¿Amén? Amén. Pero no, Abraham no escarmentó. Le pasó lo mismo con Ismael. Dice la Biblia que amó a Abraham a Ismael más que a su propia vida. Eso dice la Biblia. Amén. Aleluya. Pero Ismael le trajo quebradores de cabeza. Había sentimientos consanguíneos con Ismael. Y seguramente que ahí algo ocurrió que a Dios no le agradaba. Pero no solo eso. Después de Ismael, ¿qué le pasó con Isaac? Me refiero antes de la prueba. Lo mismo, tanto esperaba Abraham un hijo, que evidentemente le puso en preeminencia. Le puso en un lugar importante en su vida. A mí me resulta muy curiosa que de buenas a primeras venga Dios y diga a una persona, en este caso Abraham, oye, van con tu hijo, ¿qué le tienes que sacrificar? Cuando Dios hace algo es porque ha habido un recorrido antes. Y entiendo que Abraham era un sentimental. Abraham era una persona que se dejaba llevar por sus familiares, que se dejaba llevar por las situaciones emocionales consanguíneas. Y por lo tanto, lo que hizo Dios al final fue decirle, quieto, parado, ahora vas a demostrar si me amas. Y efectivamente superó la prueba, era un hombre que amaba a Dios. Pero hubo momentos de su vida que peligró el cumplir el primer mandamiento, que es: amarás a Dios sobre tu padre, sobre tu madre, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tus amigos, sobre tu trabajo, sobre todas. Aleluya. Y igual que le pasó a Abraham, nos va a pasar a nosotros. Dios nos va a probar. Dios va a venir con fuego. Dios va a pedir a tu esposo, a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu hija, a tu esposa. Y como no seas capaz de llevarla al altar y sacrificarla o sacrificarles por amor a Dios, ¿qué ocurrirá, hermanos? Abraham pasó la prueba. Abraham fue al altar. Aleluya.
y estaba dispuesto de sacrificar los sentimientos humanos. Amén. Aleluya. Y salió victorioso, dice la palabra del Señor, y fue bendecido por Dios. Amén. Aleluya. Y a día de hoy no le recordamos por su mal hacer, sino por su buen hacer. Amén. Gloria al Señor. Que nosotros seamos de testimonio para nuestras propias vidas, para nuestras familias y para los demás. Y ser testimonio significa que las personas digan: esa persona ama a Dios sobre todas y punto. Amén. Esa es la cuestión, hermanos. Y tenemos que ser sensatos. Mira, aleluya.